Nunca había sentido un silencio tan pesado como el de aquella noche. Un silencio que no pertenecía a la casa, ni al vecindario, ni siquiera a la hora. Era un silencio impuesto, uno que parecía estar esperando algo, o a alguien. Yo estaba en la cocina cuando escuché el ruido. Un golpe suave, casi un toque educado, pero detrás de él había una intención que mi cuerpo reconoció antes que mi mente. El tipo de sonido que te corta la respiración y te obliga a quedarte inmóvil, como si moverte fuera una invitación para que algo peor sucediera. Mi esposo bajó las escaleras sin encender la luz. Aún hojeaba el celular en la mano, como si quisiera convencerse de que todo era normal, que no era nada, que yo estaba exagerando. Pero cuando el segundo golpe vino, más seco, más decidido, vi cómo su expresión cambió. Esa mínima tensión en la mandíbula, ese suspiro que no llegó a salir. Él abrió la boca para decirme algo, y entonces escuchamos el tercer golpe. Ese no fue un llamado. Ese fue una advertencia. Voy a hablar con ellos, debe ser un malentendido. Eso fue lo que murmuró antes de caminar hacia la puerta. Yo quise detenerlo, juro que quise, pero mis piernas no respondieron, como si el miedo me hubiera atado a las baldosas frías del piso. No sé qué esperaba que encontrara del otro lado. No sé si él sabía, pero cuando abrió la puerta apenas unos centímetros, comprendimos que no venían a pedir nada. Venían a entrar. No levantaron la voz, no hicieron drama, no empujaron. Solo miraron a mi esposo como si él ya fuera un objeto, una pieza más en el escenario que ellos habían preparado. Uno de ellos sonrió sin mostrar dientes, como quien confirma que su presa no tiene salida. «No te asustes», dijo mi esposo hacia mí sin girarse, pero su voz tembló, y en ese instante entendí que él tampoco creía en sus propias palabras. Cuando el invasor dio el primer paso dentro de la casa, ni siquiera miró alrededor. Caminó directo hacia nosotros, como si ya supiera exactamente dónde estábamos, lo que hacíamos, lo que valíamos. Mi esposo levantó las manos, intentando calmar la situación, pero yo vi en los ojos del hombre que nada iba a calmarse, nada iba a negociarse, nada iba a salvarnos. Aquella noche, nuestro destino ya estaba escrito, y ellos solo venían a ejecutarlo. Cuando pienso en aquella noche, todavía me pregunto en qué momento dejamos de ser dueños de nuestra propia casa. No fue cuando tocaron la puerta. No fue cuando cruzaron el umbral sin pedir permiso. Fue antes, mucho antes. Fue cuando empezaron a observarnos sin que lo supiéramos. Cuando estudiaron nuestras rutinas, nuestros miedos y la hora exacta en que las luces se apagaban. A veces, lo más aterrador no es la invasión en sí. Es descubrir que la invasión empezó días antes, mientras dormíamos tranquilos creyendo que nada malo podía pasar. Mi esposo siempre dijo que en situaciones de tensión, lo mejor era mantener la calma, hablar, negociar, pero aquella madrugada, mientras los dos desconocidos avanzaban por el pasillo como si les perteneciera, entendí que no se puede razonar con alguien que ya tomó una decisión sobre tu vida antes de mirarte a los ojos. Él se esforzó. Lo juro. Intentó explicar, preguntar, ofrecer. Intentó ser puente, barrera, escudo. Pero los invasores no venían por respuestas. Venían por control. No conocíamos sus nombres, ni sus rostros, ni su historia. Pero ellos conocían la nuestra. Sabían dónde dormía nuestra hija, dónde guardábamos las llaves, dónde estaba la escopeta heredada del suegro. Sabían hasta el punto exacto donde el piso hacía ruido. Entraron como si ya hubieran estado allí antes, y la forma en que caminaban entre nuestras cosas, sin mirar nada más que a nosotros, era la confirmación de que no buscaban objetos. Buscaban obediencia. En aquel instante, mientras mi esposo levantaba las manos tentando demostrar que no éramos una amenaza, yo apenas conseguía escuchar mi propio corazón, golpeando, descontrolado, como un aviso desesperado de que algo irreversible estaba a segundos de acontecer. Quise gritar, correr, agarrar a mi hija, pero el miedo tiene un modo cobarde de paralizarte justo cuando más necesitas moverte. Si alguna vez existió una oportunidad de escapar, murió en ese pasillo. Hoy, desde esta pequeña ciudad de San Cristóbal, Guatemala, intento contar lo que pasó aquella noche, aun cuando mi voz tiembla y mis manos siguen frías, porque lo que vivimos
no fue solo una invasión, fue una sentencia, una prueba de que, en los lugares más tranquilos, donde todos se conocen por nombre y las calles duermen antes de las 9, alguien puede estar observándote en silencio, esperando el momento exacto para decidir tu destino sin que tú lo imagines. El pasillo parecía más estrecho de lo normal, como si las paredes se hubieran cerrado para obligarnos a enfrentar lo que venía. El hombre que entró primero avanzaba con un paso lento, medido, como quien recorre un lugar familiar. No miraba los cuadros, ni el mueble, ni las luces apagadas, solo a nosotros. Sus ojos, ocultos bajo una sombra imposible de definir, tenían esa forma fría de quien no necesita levantar a voz para dominar un ambiente. Mi esposo aún sostenía las manos en el aire, respirando hondo, intentando mostrar que cooperaría. Yo, al fondo, apenas conseguía sentir las piernas. El segundo hombre cerró la puerta con una suavidad perturbadora. No hubo portazo, no hubo brusquedad. Fue como si sellara un acuerdo que nosotros nunca aceptamos. Escuché el clic del pestillo y supe que ese sonido quedaría grabado en mi memoria para siempre. Era el aviso de que no habría salida, de que la casa había dejado de ser nuestra. Todo después de ese clic se sintió inevitable. Mi esposo dio un paso hacia adelante, muy pequeño, y lo hizo con ese gesto torpe de quien intenta parecer valiente mientras el miedo le dobla los hombros. «¿Podemos hablar?» «¿Qué necesitan?», dijo. Su voz salió tranquila, pero yo conocía cada matiz de ella, y allí había uno que jamás había escuchado: resignación. El invasor, el que parecía liderar todo, ladeó la cabeza como si estuviera evaluando a un animal viejo que no valía el esfuerzo. No contestó. Apenas siguió caminando hacia nosotros. La primera orden vino sin gritos. «Apaga el teléfono», dijo el hombre del fondo. Mi esposo lo obedeció al instante. Luego señalaron hacia mí. El líder dijo: «Ella también». Cuando intenté sacar el celular del bolsillo de mi pantalón, mis dedos no respondieron. Sentía el pulso retumbando dentro del pecho, difuso, torpe, como si fuera a desmayarme. El hombre se acercó, tomó mi muñeca con firmeza y él mismo apagó el dispositivo, sin apartar la mirada de mis ojos ni un segundo. Nos obligaron a caminar hacia la sala, pero no con empujones, con silencio, con esa expectativa cruel de que obedeciéramos sin resistencia. Cada paso sobre el piso parecía multiplicar el miedo, haciéndolo más pesado. Sabía que nuestra hija dormía en el cuarto del fondo, ajena a todo. Intenté mirar hacia el pasillo que llevaba a su habitación, pero uno de los invasores chasqueó la lengua, un sonido lento, advirtiendo que no lo hiciera. Ese chasquido me heló más que un grito. Sentarnos en el sofá fue como colocarnos en un palco para presenciar nuestra propia condena. El líder se quedó frente a nosotros, mientras el otro desaparecía por la casa con una linterna pequeña, revisando habitaciones como si buscara algo muy específico. Mi esposo quiso preguntar qué estaban haciendo, pero yo lo sujeté del brazo. No quería que pareciera confrontación, no quería provocar nada. Mi respiración era tan superficial que sentía que me iba a desmayar, pero no podía permitirme caer. El hombre que revisaba la casa regresó con algo inesperado: el peluche favorito de nuestra hija. Lo sostenía por la oreja, dejándolo colgar en el aire como si fuera un trofeo. Mi esposo se levantó instintivamente, pero el líder solo levantó una mano y él se detuvo. «Sabemos que ella está aquí», dijo con un tono neutral, casi administrativo. «Si cooperan no tiene por qué pasar nada». Pero fue la forma en que sonrió, esa curvatura mínima, sin alegría, sin alma, lo que me hizo comprender que esa frase no era una promesa, era un reloj. «¿Qué quieren?», pregunté con la voz quebrada. Fue la primera vez que hablé desde que entraron. El líder me observó largo rato, como si le incomodara que yo hubiera roto el silencio sagrado que ellos habían impuesto. Luego señaló hacia mi esposo. «Él va a ayudarnos», dijo, «y tú vas a comportarte». No explicó más. No hizo falta. Su mirada decía que aquello no era un pedido, era una sentencia. Mi esposo asintió sin entender, como si aceptara cualquier cosa que evitara que subieran las escaleras hacia el cuarto de nuestra hija. El invasor que sostenía el peluche lo dejó caer en la mesa con un golpe seco.
demasiado fuerte para algo tan leve. Fue intencional, un mensaje. Luego se acercó a mi esposo, colocó una mano sobre su hombro y apretó con una fuerza que lo obligó a arrodillarse. Mi esposo no gritó, pero escuché el aire escaparse de sus pulmones como un gemido casi inaudible. Yo quise levantarme, pero el líder me señaló el sofá sin palabras, y obedecí. En esa casa ya no hablábamos nosotros, ellos hablaban por nosotros. Aquella fue la primera vez en toda la noche en que entendí el verdadero peligro. No era el arma oculta en su cintura, no era la fuerza en sus manos, no era la amenaza sobre nuestra hija. Era el hecho de que no tenían prisa, no querían dinero rápido ni huida fácil. Tenían tiempo, tenían planificación y tenían un motivo que todavía no habían revelado. Mi esposo respiraba con dificultad, arrodillado, mientras el líder decía apenas una frase: «Ahora vamos a empezar». Y supe, en ese instante, que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento era solo el prólogo del horror. La noche se volvió un animal que respiraba dentro de las paredes. Después de que aquel «ahora vamos a empezar» cayó en la sala, el tiempo pareció enmarañarse. Los minutos se estiraban como si alguien tirara de ellos. Mi esposo permanecía arrodillado, la nuca tensa, los ojos fijos en un punto indefinido. Sentí que el suelo se transformaba bajo mis pies. Ya no era mi hogar, sino un escenario cuidadosamente preparado para arrancarnos la calma. Los invasores se movían con la seguridad de los que han repetido un acto macabro demasiadas veces. Cada gesto era mecánico, sin prisa, sin rastro de arrepentimiento. El hombre que había sido designado para revisar habitaciones regresó con una pequeña caja metálica, envuelta en cinta adhesiva. La dejó sobre la mesa con la misma indiferencia con la que se aparta una hoja seca. No dijeron qué era ni para qué servía. Simplemente lo depositaron como quien coloca el último objeto necesario para que una obra empiece. Mi corazón golpeó mi pecho con un ritmo que ya no sabía controlar. Quise gritar, arriesgarlo todo por abrir la puerta y correr con mi hija en brazos, pero la lógica del miedo me enseñó que cualquier movimiento impetuoso sería usado en nuestra contra. Uno de ellos, el de la voz más baja, caminó hacia la cocina y abrió un cajón. Sacó de allí un recorte de periódico, algo viejo y arrugado, y lo sostuvo cerca para que lo viéramos. Tenía una fotografía. Era una casa distinta, pero la foto mostraba a una familia parecida a la nuestra, con miradas vacías y manos temblorosas. No necesitaron explicar. El mensaje estaba claro. No éramos los primeros, ni seríamos los últimos. Sentí que mi garganta se cerraba como una puerta oxidada. ¿Qué tipo de juego era ese que coleccionaba vidas como si fueran cartas? Mi esposo intentó algo que jamás habría imaginado. Le habló a aquellos hombres con una ternura que no le pertenecía. Si lo que quieren es dinero, te lo doy. Si quieren algo más, dímelo. Fue un acto de negociación desesperada. Un intento humano de robar una posibilidad entre tanto determinismo. El líder negó con la cabeza. No es por eso, dijo simplemente. Su mirada, clavada en la de mi esposo, tenía la paciencia de quien explica las reglas a un niño que debe obedecer sin entender. En ese instante, supe que estábamos frente a personas que se alimentaban de miedo, pero no del temor puntual, del sometimiento prolongado. Entonces entraron los pasos que todos temen, pasos cercanos a la puerta del cuarto de mi hija. Se escucharon suaves, casi ceremoniosos. Uno de los invasores empujó con el pie la puerta del pasillo para provocarnos, demorando el sonido, como midiendo nuestra reacción. Fue una tortura sutil, hacerte saber que podían cruzar ese umbral en cualquier momento. Mi pecho ardía por dentro. Un instinto me decía que debía lanzarme y protegerla, pero mi cabeza repetía el mismo mantra aterrador. Si me muevo mal, todo empeora. La voz del hombre volvió esta vez más afilada. Queremos respuestas. No explicó qué respuestas ni sobre qué. Mi esposo trató de entender. Preguntó por qué nosotros, por qué nuestra casa. La respuesta fue una risita corta, sin humor, como cuando se rompe una cuerda. No vinimos a explicar, vinimos a hacer que hablen. Entonces comprendí la naturaleza de su prueba. No buscaban objetos, ni siquiera dinero.
Buscaban fracturar la calma para ver qué quedaba de nosotros, medir cuánto podíamos soportar antes de ceder algo mucho más íntimo que bienes materiales. Uno de los invasores se arrodilló frente a mi esposo y con movimientos lentos comenzó a recitar detalles, fechas, pequeñas rutinas, nombres que solo la familia podría conocer. Cada palabra era una aguja que penetraba nuestra privacidad. Hablaban de veces en que habíamos salido, de vecinas que habían visitado, de la dirección exacta de una carta guardada en un sobre. No sabíamos cómo habían obtenido esos datos. Cada revelación era como arrancar una pared. Dejaba el corazón expuesto y vulnerable. Sentí que la casa se encogía de vergüenza. La tensión se condensó en un acto cotidiano. Le pidieron a mi esposo que trajera una foto de nuestra pared principal. Dudó, pero obedeció. Sacó el retrato de su familia que habíamos colgado hacía años, lo llevó temblando y lo dejó sobre la mesa. El invasor lo miró y lo rasgó con 2 dedos, con una calma absurda. No fue un arrebato, fue una acción simbólica. Fragmentar una identidad, demostrar que podían reducirnos a trozos. La foto cayó al suelo en silencio, y sentí que algo dentro de mí también se rompía en pedazos diminutos y personales. Fue entonces cuando el líder se dirigió a mí con una frase que se grabaría para siempre. Sabemos lo que harías por protegerlos. Queremos ver hasta dónde llega esa lealtad. No me ofreció explicaciones, solo el desafío. Mis pensamientos corrieron a mi hija dormida, a su respiración inocente, a sus manos pequeñas. La pregunta implícita era brutal. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a ceder para salvarlos? Me colocaron en una posición cruel. La moral enfrentada a la supervivencia. Cualquier decisión era un sacrificio, cualquier movimiento una posible condena. La noche avanzó sin prisa. Ellos parecían saborear la espera, como si la tortura lenta fuera un combustible para su propósito. Mi esposo seguía arrodillado, con la cabeza baja, mientras yo mantenía la mirada fija en la puerta que llevaba al cuarto de mi hija. Podía ver la sombra de una lámpara debajo de la rendija, un rectángulo tenue que me aseguraba que ella seguía viva, pero saberlo no tranquilizaba. Al contrario, cada segundo que pasaba hacía que la amenaza se solidificara, más tangible, más cercana. En el silencio que quedó después de sus palabras, entendí que ya no había vuelta atrás. Habían empezado a desmembrar nuestra noche y lo harían hasta que obtuvieran lo que buscaban. La madrugada se volvió una sucesión de ruidos que no pertenecían a la casa. Un crujido que no era el de la madera, una respiración que no venía de nosotros, un roce leve como de ropa rozando una pared. Cada sonido adquiría un nombre propio, una intención. Me sorprendía cómo los invasores podían convertir lo cotidiano en arma. Una rama que golpea la ventana se transforma en aviso. El zumbido del refrigerador suena ahora como un cómplice. Yo intentaba memorizar la respiración de mi hija para distinguirla de cualquier impostora. Era una táctica absurda, pero aferrarme a ese detalle minúsculo me daba una razón para no enloquecer. El hombre que parecía llevar la voz cantante regresó con un cuaderno grueso. Lo abrió con la lentitud de quien acaricia un libro sagrado y empezó a leer en voz baja. No eran instrucciones ni demandas claras, eran fragmentos de nuestras vidas mezclados con fechas y anotaciones que olían a vigilancia. Salida al mercado, 10:30, risa en la cocina, 21:05, llave debajo del macetero, 14:06. Cada línea que leíamos nos desnudaba de una memoria privada. No sabía si quería vomitar o agradecer que al menos todo aquello demostraba que no era locura mía. No nos habían observado por azar. Pedían que mi esposo respondiera preguntas que no tenían sentido lógico. Interrogatorios deformes, diseñados para quebrar la coherencia. Di la canción que cantaste en el coche la última vez que saliste. Enumera los nombres de las calles por las que pasaste ayer. Él obedecía, voz baja, los ojos perdidos. Cada respuesta era seguida por un silencio calculado y un gesto de desaprobación que significaba «aún no es suficiente». La mecánica era clara. Agotarte hasta que dejes de pensar bien, hasta que entregues algo que no sabías que poseías. En un momento, uno de los invasores se acercó y encendió una pequeña grabadora.
puso el aparato frente a nosotros y dijo con una frialdad administrativa: «Hablen de lo que más temen». La orden tenía la forma de un juego clínico. Mi esposo rompió el silencio primero, confesando palabras simples y brutales. Miedo al fracaso, miedo a no protegernos, miedo a perder a nuestra hija. Al escucharlo, sentí que mi propia voz se deshacía en pedazos. Yo, por mi parte, tuve que nombrar cosas que nunca había dicho en voz alta. Confesiones que parecían costuras abiertas en la piel de la familia. Mientras relatábamos, el otro hombre, el que había revisado la casa, entró de nuevo con ropa de nuestra hija, una camiseta pequeña, doblada con cuidado. La depositó sobre la mesa como si fuera un ajuar. No lo dejó caer de cualquier forma. La colocó con precisión, alineando las mangas. Fue un acto deliberado para que la detente emocional se convirtiera en tortura. Ver algo que sabía pertenecía a ella, pero sin verla. Mi garganta se cerró y el aire pareció congelarse en mi pecho. Esa camiseta podía ser prueba de que aún estaba viva, o un anuncio de que ya no lo estaría. El líder sonrió apenas, una curva mínima pero suficiente para revelar que aquel gesto alcanzó su objetivo. «Queríamos que supieran que tenemos control total», dijo, y su voz volvió a la calma de siempre. «Ahora, juega». Con «juega» se refería a las órdenes que vendrían: obedecer consignas absurdas, realizar actos de sumisión que humillaran y midieran límites. Me pidieron que me quitara los zapatos y caminara descalza sobre el piso frío. Cada paso era deliberado, una inspección de mi temblor. Cada ruido que hacían mis talones era anotado, evaluado, como un test que mediría mi temple. En medio de esa perversidad meticulosa, intenté negociar de nuevo. Ofrecí lo que tenía, pedí por mi hija, traté de comprar tiempo con cualquier recurso que aún me quedara, pero las palabras se agrietaban antes de salir. La lógica no tenía peso frente a quienes ya habían decidido nuestro destino. El líder me miró con esa paciencia que no perdona. No se trata de lo que ofreces, se trata de lo que demuestras bajo presión. Convertían la razón en teatro y la voluntad en moneda de cambio, y yo, impotente, empecé a entender que todo lo que nos pedían era una exhibición pública de rendición. El cuarto de nuestra hija permanecía cerrado, pero la claridad de la rendija dejaba ver un halo de luz que no cambiaba. Sabía que ella dormitaba bajo esa lamparita. Ver esa lámpara fue una tortura añadida, la certeza de su presencia sin la posibilidad de tocarla. Pensé en deslizarme hacia la puerta, en arriesgarlo todo por un segundo más de contacto, pero el cálculo del peligro me recordó el rostro de mi esposo, todavía arrodillado, todavía controlado. Cualquier acción impulsiva podía romper una frágil línea que, aunque tenue, todavía nos mantenía unidos. La madrugada avanzó con nuevos caprichos por parte de los invasores. Los hicieron recitar plegarias absurdas, nombrar regalos que nunca dieron, repetir escenas íntimas como si fueran un juramento, humillaciones que desgastaban la identidad. Cada ejercicio tenía la intención de vaciar nuestra resistencia emocional, de transformarnos en autómatas obedientes. Noté cómo mi esposo, antes fuerte y sereno, se transformaba lentamente en alguien que solo respondía a órdenes, y con cada conformidad mi temor aumentaba. Obedecer no nos salvaba, solo nos volvía más manejables. Al final de aquella hora interminable, cuando el silencio volvió a asentarse con un golpe seco, comprendí que el verdadero objetivo de los invasores no era el dinero ni la violencia rápida, era el control absoluto prolongado. Nos dejaron con la camiseta de mi hija sobre la mesa y una instrucción clara: mañana decidiremos. Esa palabra, mañana, colgó sobre nuestras cabezas como una sentencia diferida. El terror no terminó, fue pospuesto, y en esa pausa cruel empecé a entender que el tiempo era su arma favorita. No la prisa, sino la espera. No el estruendo, sino la larga erosión de la esperanza. La casa amaneció sin amanecer. No hubo luz, no hubo canto de gallos, no hubo cambio perceptible que anunciara que el tiempo había avanzado. Solo un gris viscoso se filtró por las ventanas, como si el día también tuviera miedo de entrar. Yo no sabía cuánto había dormido, si es que había dormido, pero mi cuerpo estaba rígido como si hubiera permanecido en una misma postura durante horas.
Mi esposo seguía arrodillado, un símbolo involuntario de rendición, mientras los invasores se movían con la misma cadencia de la noche anterior, sin apuro, sin cansancio, sin alma. La única certeza era que no habían ido a ninguna parte. El líder nos ordenó levantarnos. Mi esposo casi cayó al intentar ponerse de pie. Sus rodillas entumecidas se doblaron como si pertenecieran a otro cuerpo. Yo lo sostuve del brazo, pero el líder hizo un gesto rápido que decía: «No lo toques». Era un mandamiento silencioso, una forma de aislarlo, de romper la unidad que aún quedaba entre nosotros. Lo separaron de mí con un movimiento simple, un señalamiento hacia la cocina. Mi esposo obedeció como si su voluntad hubiera sido confiscada durante la noche. Yo quedé frente al hombre de la linterna, el mismo que había dejado la camiseta de mi hija sobre la mesa horas antes. Ahora sostenía otro objeto, un pequeño llavero infantil, rosa, mordido en los bordes. Reconocí de inmediato aquel llavero. Era el que mi hija había perdido semanas atrás y que habíamos buscado por toda la casa sin éxito. El invasor lo dejó caer en mi mano sin decir una palabra. No se cayó por accidente. Fue un recordatorio, una línea marcada en el suelo. Ellos habían estado aquí antes, mucho antes, dentro de nuestra intimidad, dentro de nuestra rutina, sin que jamás lo notáramos. El líder se acercó y dijo algo que me heló la sangre. «Hoy vamos a caminar». No explicó a dónde ni por qué. Lo dijo como quien anuncia una misa, un evento inevitable. Nos obligaron a seguirlos por la casa, paso a paso, como si estuviéramos recorriendo un museo de nuestra propia vida. El pasillo donde colgaban las fotos rotas, la sala con el peluche olvidado, la cocina donde habían revisado cajones como si buscaran secretos. Todo parecía distinto bajo su vigilancia. Ellos no miraban los objetos, miraban cómo nosotros reaccionábamos a ellos. Cuando atravesamos el corredor que llevaba al cuarto de mi hija, sentí un impulso visceral de correr, de abrir la puerta y cargarla sin pensar. Pero el invasor del llavero se adelantó, apoyó la mano en la perilla y me miró sin expresión alguna. No la abrió, no la cerró. Solo mantuvo la postura como si estuviera diciendo: «Sé lo que quieres, pero no lo tendrás». Mi esposo, desde la cocina, alcanzó a ver y dio un paso hacia nosotros, pero fue detenido por un golpe seco contra la mesa. Ni siquiera pude gritar. La amenaza ya estaba instalada en el aire. Nos llevaron al patio trasero. El aire húmedo y frío pegaba contra la piel como una advertencia. El líder caminó por el patio observando cada detalle, pero no era curiosidad, era inspección, como si necesitara confirmar que todo seguía exactamente como lo había dejado en noches anteriores. Entonces, señaló un punto específico del suelo, cerca del pequeño limonero seco. «Aquí», dijo. Mi estómago se contrajo de inmediato. No sabía qué esperaba encontrar allí, pero la forma en que el otro invasor se arrodilló y pasó los dedos sobre la tierra hacía parecer que buscaban una prueba o enterraban una. Aquí estuvo él. El líder lo dijo con la naturalidad de quien habla del clima. Mi mente se inundó de pavor. ¿El quién? No teníamos enemigos, no teníamos deudas, no pertenecíamos a ningún círculo oscuro. Mi esposo preguntó quién había estado allí, pero la respuesta fue un silencio tan absoluto que parecía un abismo. Fue entonces cuando el invasor de la linterna sacó del bolsillo una fotografía plastificada, cubierta por una película opaca. No la mostró completa, solo un fragmento. Una mano masculina, sucia, apoyada exactamente en el lugar donde ellos habían señalado. «Ustedes no entienden el papel que tienen en esto», dijo el líder, «pero lo van a entender». Sus palabras no eran una amenaza vacía, eran un diagnóstico, una sentencia. Intenté mirarlo a los ojos, pero su expresión era un lienzo en blanco donde ningún sentimiento se reflejaba. Él no buscaba dinero, no buscaba venganza, no buscaba un objeto perdido. Era algo más profundo, más estructurado, más enfermo. Un ritual, una repetición, un ciclo, un acto que ya había ocurrido antes y que ellos estaban dispuestos a repetir hasta las últimas consecuencias. Nos obligaron a regresar a la sala, pero esta vez nos sentaron separados como si temieran que la unión nos diera fuerza.
El invasor del llavero jugaba con él entre sus dedos, haciéndolo girar, creando un pequeño tintineo que perforaba la mente. «Vamos a preguntar otra vez», dijo el líder, «y esta vez quiero que piensen bien antes de responder». No sabíamos qué querían, cuál era la pregunta verdadera, pero comprendimos que las respuestas no importaban. Solo les servía la desesperación con la que las dábamos. La mañana, si es que ya era mañana, se derrumbó sin luz ni alivio. Cada minuto bajo su vigilancia era una gota helada que caía sobre la piel y no dejaba rastro, pero quemaba desde dentro. El líder caminó alrededor de nosotros como un verdugo que mide la altura de la cuerda antes de proceder. Luego pronunció la frase que dividiría nuestra vida en dos. «Cuando estemos listos, la puerta del cuarto se abrirá». No dijo cuál cuarto, no dijo quién estaría detrás, pero ambos sabíamos cuál era. Y la noción de ese futuro cercano, inevitable, desgarró algo en mí que jamás volvió a soldarse. El aire olía a tierra fría y a café olvidado, un olor doméstico que contrastaba con la intención de la casa. Aquella estructura que nos había protegido se había vuelto tribunal. Cuando el líder dijo que abrirían la puerta del cuarto, todo en mi cuerpo se encogió. No era solo el miedo a lo desconocido, era el peso de una decisión que otros querían obligarnos a tomar. Ellos medían nuestras reacciones como un científico mide respuestas, lento, metódico, sin empatía. Mi esposo seguía arrodillado, con la nuca humedecida por el sudor frío. Sus ojos me buscaron, pidiendo algo que ya no sabíamos dar. La puerta del cuarto se abrió con un movimiento impecable, como quien aparta una cortina. No entraron al instante. Dejaron que la rendija de luz dibujara una línea en el piso, mostrándonos solo un fragmento de su contenido, como si proyectaran una escena para obligarnos a mirar. Pude ver la cama, el edredón arrugado, la lámpara encendida, todo en su lugar, inofensivo. Pero en la mesa de noche había una nota doblada. El invasor que sostenía el llavero la dejó caer cerca del borde para que la viéramos. Tenía tinta fresca. «Lee», ordenó el líder sin levantar la vista. Mi esposo, con la voz rota, recogió la hoja. Sus manos temblaban tanto que la tinta parecía moverse. La nota no era una demanda material ni una amenaza directa. Era una instrucción dolorosa, escrita con la precisión de un cirujano. Elegir. Elegir quién viviría esa noche y quién no sería pronto olvidado. No había explicaciones, no había lógica moral que pudiera sostenerse frente a tal ultimátum. Era un juego perverso en el que nos ofrecían el derecho humano más elemental, como si fuera una concesión. Elegir la vida de uno sobre la del otro. Mi mente intentó negar la realidad. Dije que era una broma, una prueba, una manipulación para quebrarnos, pero ellos no sonrieron. El líder apuntó con la barbilla hacia la lámpara tenue. «No tenemos prisa. Ustedes tienen 1 hora para decidir. Si no lo hacen, decidiremos por ustedes». Ese sí-no colmó el cuarto como un estruendo. Sentí como si el mundo se redujera al tic-tac de un reloj invisible. Cada segundo pesado era un golpe sobre la posibilidad de salvarnos. ¿Cómo se mide el amor en una hoja de papel? Empecé a jurar que encontraría una forma distinta. Negociar, sobornar, prometer lo inimaginable. Todo fue inútil. Mis palabras se perdían en la neutralidad de sus rostros. Era peor sentir que ellos no buscaban rabia ni arrepentimiento. Buscaban entrega. Quisieron que nos miráramos a los ojos y vi en la cara de mi esposo algo que me partió. No podía obligarme a tomar la decisión por él, ni él por mí. Estábamos por primera vez en posiciones donde el instinto de proteger chocaba con la imposibilidad moral de escoger. Pedí que me dejaran ver a nuestra hija, tocar su mano, comprobar que respiraba. Me permitieron acercarme la mano sin cruzar la puerta. Su pequeño pie asomó bajo la manta y su respiración continuó, lenta y confiada. El contacto fue mínimo. Mis dedos rozaron la lámina de la puerta. Eso bastó para que el invasor que sostenía la camiseta sonriera con esa calma antinatural y dijera: «Ella está aquí». Ese es el punto. Mi corazón se desplomó en la certeza de que cualquier decisión sería una herida que no cicatrizaría. La media hora pasó como si el tiempo se hubiese convertido en un animal que duerme
y se despierta cada vez que nos movemos. Nos pidieron que escribiéramos en una hoja quién debía quedarse, quién debía ir. Mi esposo me miró con una súplica que no usó palabras. «No puedo», dijo con la voz agrietada. Le pedí a gritos que me permitiera decidir, que me dejara elegir su vida sobre la mía. Pero elegir la muerte de otro, por amor, es un acto que se vuelve cuchillo en la propia carne. La desesperación tomó formas que nunca imaginé. Juramentos, promesas, ofertas de todo lo que éramos. Entonces sucedió algo que ni ellos ni nosotros esperábamos. Mi esposo se levantó con dificultad y tomó la hoja. La dejó sobre la mesa y escribió una sola palabra. No gritó. No actuó con heroísmo cinematográfico. Su gesto fue pequeño y humano. Me entregó el papel sin mirarme, como quien entrega la última moneda que le queda. Yo lo leí. Su nombre. Su puño tembló. La tinta se veía como si cada letra hubiera sido tallada con una uña. Fue una renuncia y una declaración a la vez. «No puedes», susurró sin dirigir la palabra a nadie en particular. Me abrazó con la mirada y en ese abrazo entendí lo que la elección implicaba, un sacrificio silencioso. Los invasores aceptaron la decisión con la misma calma burocrática de siempre. No hubo festejo ni burla. El líder recogió la hoja, la dobló y la guardó en su cuaderno como quien archiva un dato. «Bien», dijo, «mañana hablaremos de la recompensa por la cooperación». Fue la frase más cruel. Convertir nuestro sometimiento en una transacción futurista. En el instante siguiente, la casa volvió a su estado de espera. Los hombres se movieron como si el acto se hubiera completado, sin prisa, como si nada hubiera cambiado, salvo el hecho de que habíamos entregado algo que nunca quiso ser entregado. Esa noche, cuando se fueron, porque se fueron como si todo fuera un expediente más en su colección, mi esposo no durmió. Se quedó en la sala, en el suelo frío, la cabeza apoyada en el sofá, con los ojos abiertos mirando al techo como quien busca un cielo que ya no existe. Yo me senté en el borde del cuarto de mi hija y la miré dormir, sintiendo que una parte de mi vida se había ido con su decisión. No hubo gritos furiosos ni escenas épicas. Hubo una calma rota por la resignación. Ellos habían decidido nuestro presente. Nosotros habíamos decidido cómo vivir con esa deuda. Y en esa deuda comprendí que la noche no terminaría con su partida. Sería un huésped que regresaría en cada sombra, en cada silencio, recordándonos que, la vez que nos obligaron a elegir, perdimos algo más que una simple posibilidad. Cuando pienso en esa noche, no recuerdo los rostros de los invasores. Recuerdo sus silencios. Recuerdo la forma en que caminaban dentro de la casa, como si siempre hubiera sido de ellos. Recuerdo la voz de mi esposo quebrándose mientras entregaba algo que ningún ser humano debería entregar. Desde entonces, cada sombra parece una repetición, cada crujido un regreso. Vivir después de algo así no es un acto automático. Es un ejercicio constante de convencerte de que sobreviviste, aun cuando una parte de ti quedó encerrada en esa madrugada. Mi esposo nunca volvió a ser el mismo. Yo tampoco. Y aunque nuestra hija jamás supo lo que ocurrió a metros de donde dormía, su nombre sigue siendo el límite invisible que marcó esa noche. Los hombres nunca fueron capturados, nunca fueron identificados, nunca dejaron huellas, como si la invasión hubiera sido una coreografía diseñada para desaparecer, pero los ecos no desaparecen. A veces, en medio del silencio, escucho el tintineo del llavero rosa que dejaron caer en mi mano, como si aún estuvieran probando mis reacciones. Hoy seguimos viviendo, sí, pero con la certeza de que hay destinos que no elegimos, decisiones que nunca debieron ser nuestras, y heridas que no sangran hacia afuera, pero que nunca dejan de arder. Porque aquella noche no terminó cuando cerraron la puerta al irse. Aquella noche todavía vive con nosotros, esperando, como un testigo silencioso de la oscuridad que un día se sentó en nuestra sala y nos obligó a elegir.